hace un par de días estábamos hablando de el déjà vu. ¿Te acordás, Fer, que vos sobre todo vos estabas hablando vos de un déjà vu, que te parecía que era un déjà vu? Que ya lo había... Que te agarró el aire. Que ya había vivido esa situación acá al aire, en el piso. Así es. Nos visita María Roca, ella es doctora en psicología. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Técnicamente, si jugásemos al diccionario, ¿qué es el déjà vu? Bueno, hay una parte que tiene que ver con qué significa la palabra, que obviamente viene del francés y significa la sensación, en realidad significa haber visto algo, ¿no? Algo ya visto. Desde un punto de vista científico, desde las neurociencias, que justamente intentan comprender los fenómenos cerebrales como este, el déjà vu se considera una sensación, una percepción subjetiva de una familiaridad de algo que está ocurriendo, como si esto ya me hubiera ocurrido, pero al mismo tiempo con la conciencia de que esa familiaridad es inadecuada, ¿no? Tengo la sensación de haber vivido esto, pero sé que por lo menos no tengo el conocimiento concreto de cuándo lo viví, ¿no? Entonces, desde las neurociencias eso es una sensación subjetiva de haber vivido algo o de estar experimentando una situación con una familiaridad como si ya la hubiera vivido, aunque no es así. Se considera predominantemente un fenómeno relacionado con la memoria, ¿no? Como que tenemos un recuerdo, hay distintas hipótesis con respecto al déjà vu, pero tenemos un recuerdo que sabemos que es un recuerdo que no es certero, que es falso también, ¿no? Por lo menos esta familiaridad no es adecuada. Pero digo, a ver, hablando en la sensación, después uno dice, uy, sí, tuve un déjà vu, pero hay ese momento de duda en donde uno descubre y dice, espera, ¿esto qué está pasando? Ahí, ¿cuál es el recuerdo que viene a la cabeza? Justamente es una sensación que es bastante extraña porque hay como una disociación entre la familiaridad, siento que lo viví, y después la conciencia o los recuerdos reales que sabes que no lo viviste, ¿no? Entonces, lo que se supone, el déjà vu se da en la mayoría de las personas, los estudios son muy diversos, hay algunos que dicen que en el 30% de las personas y otros en el 100%. Esto tiene que ver con cómo se pregunta, ¿no? Porque como es una experiencia tan subjetiva, es difícil de objetivar, ¿no? Pero se supone que todos experimentamos o tenemos la chance de experimentar un déjà vu a lo largo de nuestra vida. No son en todas las etapas de la vida, no tenemos en todas las etapas de la vida la misma probabilidad. Empiezan a experimentarse alrededor de los 6 o 7 años, los primeros reportados son a los 5, con un pico entre los 15 y los 25. Y después de los 25, cada vez los experimentamos menos. Y se supone que tiene que ver con esta capacidad que empieza a adquirir el cerebro alrededor de los 5 o 6 años de distinguir entre tengo esta sensación de familiaridad, pero el recuerdo concreto no lo tengo, ¿no? Y eso lo seguimos desarrollando y a partir de los 25 es probable que, como ciertas habilidades cognitivas se van deteriorando, esta capacidad también se vaya deteriorando, ¿no? Y hay también como algo que es más, digamos, esotérico, que tiene más que ver con un mito, esta cosa que, bueno, entiendo, no es específicamente de tu área, pero sí seguramente también te lo han nombrado, de decir, che, esto me pasó en algún momento, no me pasó en esta vida, me pasó en otra, ¿no? Como de creer en otras vidas y por eso tener la sensación del déjà vu. Entiendo que no es lo estrictamente científico, pero entiendo que también hay personas que creen en eso. Es una creencia popular que además se relaciona con lo que uno siente. Es verdad, como decíamos hace un ratito, que uno se siente muy extraño. Cuando uno se siente extraño, busca alternativas de explicación. Claro. La ciencia lo que hace es buscar explicaciones objetivas que se puedan repetir en la experimentación a través de métodos más observacionales, preguntarle a la gente cuándo, qué condiciones provocan este tipo de fenómeno, o experimentales, tratar de que la gente experimente un déjà vu y ver qué es lo que pasa. Cuando agarrás todos esos estudios se ven estas cuestiones. Un tema que no mencioné, que me parece importante para entender qué sucede a nivel cerebral, es que, por ejemplo, los pacientes que sufren epilepsia del lóbulo temporal, que es un área particular del cerebro que está relacionada con la memoria, por eso también se considera que es un fenómeno de memoria, experimentan esta sensación de déjà vu con más frecuencia y además la experimentan justo antes de presentar una crisis, ¿no? Entonces, desde ahí se hipotetiza desde las neurociencias que, de vuelta, no tenemos completamente claro qué es lo que sucede, pero estas son como las pistas que tenemos. Se supone que lo que sucede cuando uno tiene un déjà vu, las áreas de la memoria disparan, descargan. Ustedes saben que las neuronas se conectan electroquímicamente, una descarga anormal o poco frecuente o que no se relaciona con algo en particular, y
disparan este recuerdo. Y el lóbulo frontal dice, sí, pero este recuerdo no está sucediendo ahora y entonces tenemos esa sensación extraña, ¿no? Entonces, ¿Y qué hay que hacer con el déjà vu? Digo, ¿cuánto tiempo dura el déjà vu? Y decir, me asusto, no me ¿qué asusto? hago? No me asusto, no me asusto. ¿Qué hago? Voy y lo pongo a la quiniela. Son otra cosa. ¿Qué hay que hacer con eso? No te asustes, es un fenómeno que es normal, que no trae consecuencias. Mi respuesta sería disfrutarlo, porque tiene algo, ¿no? También como... De nostalgia, de algo, nostálgico. sí, tiene algo. Entonces, algo que te incomode y que te empiece, qué sé yo, que te suceda con mucha frecuencia y que empiece a impactar en tu vida, digo, si esto sucede eventualmente, como nos sucede a todos, no hay que preocuparse, no es un problema y es un fenómeno que de vuelta, que habla de la sanidad del cerebro de poder decir este recuerdo que me parece que es familiar, en realidad no lo es, ¿no? Entonces, salvo, insisto, que aparezca con mucha frecuencia, que empiece a impactar en tu vida de todos los días, la frecuencia con que aparece también es bastante variable de persona a persona. Hay personas que lo experimentan cada 2 o 3 semanas, otras una vez por mes y de vuelta, a medida que avanzamos en edad lo experimentamos cada vez menos, pero eso es muy importante aclararlo, es un fenómeno completamente normal, por eso no se llama trastorno, ni mucho menos, es un fenómeno asociado con la manera en que nuestro cerebro procesa la información, que los recuerdos tienen información visual, auditiva, olfativa, pero también vienen acompañados de esta sensación de familiaridad. Acá se dispara la sensación de familiaridad cuando falta el resto del recuerdo. Hay otras teorías que también son interesantes, una manera de hacer que un déjà vu suceda experimentalmente para entender qué sucede en el cerebro, lo han hecho con ejercicios de realidad virtual en los cuales ponen a la persona en una escena y al poco tiempo repiten la misma escena pero con algo cambiado. Por ejemplo, vos tenés a la derecha una pila de bolsas ordenadas de una manera y en la siguiente escena tenés una pila de cajas ordenadas de la misma manera. Eso hace que uno tenga más chance de experimentar un déjà vu. Entonces también se dice que lo que puede estar sucediendo es hay algo de familiar en esta situación que no terminás de tener conciencia de qué, porque vos experimentás la situación, digo, mientras haces otras cosas o lo que fuera, eso dispara la sensación de familiaridad y lo que ven en estos estudios es que el lóbulo frontal, que es como si fuera el director de orquesta de nuestro cerebro, dice sí, pero no. Esta familiaridad que tenés no es tal. No. Exacto. Llevándola al deporte, mientras estabas hablando, la cuestión de la repetición de una circunstancia. Lo hago bien gráfico y bien bruto. Es sabido esa historia que cuenta Maradona en el gol contra los ingleses, el segundo gol, que dice que se acordó de que en un partido, en la misma circunstancia, en una quinta, él había errado el gol y que el hermano le dijo, lo erraste porque no esquivaste al arquero. Y que ahí decide esquivar al arquero. Digo, no es un déjà vu, pero es la aparición de una circunstancia similar, sí vivida en otro momento. Me encanta lo que decís, porque bueno, Maradona es Maradona. Sí, nosotros claro, nos puede pasar lo mismo, pero sin tener la conciencia. Bien burdo, ¿viste? No, pero al revés lo digo como, nosotros podemos experimentar todo el tiempo lo mismo sin llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Tener esta sensación de familiaridad, porque esta situación la vivimos parecida o vivimos algo que nos evoca. El contexto es buenísimo para evocar las memorias. Digo, si yo aprendo algo en este estudio, si lo quiero evocar después, tengo más chance de evocarlo en este estudio que en otro lado, ¿no? Entonces, cuando hay una situación similar, eso hace que la memoria se active. Quizás no con la conciencia como para tomar esa decisión y claro, quizás no, por eso lo hacía llevaba al deporte, que tal vez es desconozco. algo como más repetitivo, Claro. ¿viste? Decir, uy, mira, vengo corriendo para este lado, veo que mi rival está corriendo igual que en aquella oportunidad y se te vuelve a meter en la cabeza. Y que una de esas puedes cometer el mismo error. Puedes errar o decir, hago diferente a como en aquella oportunidad. Exactamente. Lo que faltaría en ese ejemplo es esa sensación de familiaridad de ya lo viví. Sí, no es un recuerdo. Acá lo que vos describís es, hay un recuerdo diferente que me sirve para accionar mejor. Acá la sensación es que ya lo viví, porque está la familiaridad sin la identificación de la conciencia del recuerdo, ¿no? Entonces, por eso también genera esta cuestión más de extrañeza,
esa, ¿no? Y de qué, o de otras vidas, o de en otros momentos, o mi mente se adelanta. En la película Matrix creo que lo explican como es algo que voy a vivir. Claro, algo, un cortocircuito, ¿viste? Algo se adelantó, pero en realidad, bueno, de vuelta, queda mucho por entender del fenómeno. Es muy difícil de estudiar porque es un fenómeno subjetivo, ¿no? Y es difícil de provocar experimentalmente, pero hoy se entiende como un fenómeno asociado a la memoria, donde hay una disociación entre lo familiar que siente un recuerdo y mi conciencia de que no lo es. ¿Es menester estar despierto para tener un déjà vu? En principio sí, porque hay que tener esta conciencia. Lo que puede pasar durante los sueños es algo también más relacionado con lo que contabas o la historia que contabas de Maradona, que es que nos sirvan como escenarios de práctica. Hay personas que pueden manejar sus sueños o dirigir sus sueños, que lo pueden hacer naturalmente, y hay otras que todas nos podemos entrenar con mejor o con mayor o menor pericia. Pero sí, lo que sucede en los sueños es que uno puede atravesar situaciones y obtener información para la vida después, ¿no? En esas situaciones, ¿no? Si uno aprende a dirigir sus sueños, que obviamente siempre es con un nivel de experticia de vuelta muy, muy variable, ¿no? Que decís, quiero soñar con tal cosa, ¿no? Pero hay ciertas técnicas como para empezar a dirigirlo, si nos sirven los sueños, como esto de vivir la situación y ya tener esa experiencia en el día, ¿no? Pero estamos yendo a lo profundo de lo profundo, como, digo, no sé, el sueño recurrente. ¿El sueño recurrente es una especie de déjà vu? No, porque en general no tiene esa sensación de familiaridad, sino como que lo vivís, lo volvés a vivir, ¿no? No está esto de lo siento muy familiar, pero es un recuerdo que no vi. De hecho, muchas veces cuando tenés ese mínimo estado de conciencia en el sueño, decís, uy, estoy soñando de vuelta lo mismo. Pero la sensación es que estás soñando lo mismo. Al no haber cuota de realidad, hay conciencia de que no hay cuota de realidad en eso, no es exactamente parecido al... Pregunta respecto, perdón, a propósito de ahora que se viene lo del sueño. ¿Por qué a veces pasa que uno está soñando y en el sueño Pierce Brosnan, que en mi vida es nada, y se cruza con mis papás, por ejemplo? Digo, ¿eso qué significa? Lamentablemente no tenemos... No hay una lógica. Ni tenemos un entendimiento sabemos mucho para qué sirve el sueño, lo importante que es, qué es lo que sucede a nivel cerebral cuando soñamos, se guarda la información, se limpia el cerebro, no es solo se guarda la información, el cerebro no descansa cuando dormimos, sino que está guardando la información. Ahora, la forma en que guarda esa información quizás no sigue nuestra lógica racional cotidiana. Claro. Entonces, sí, obviamente las experiencias diurnas o las experiencias que te marcaron durante el día van a ser parte de esos aprendizajes que tu cerebro quiere guardar. Entonces, las imágenes se te pueden mezclar por alguna razón, digo, o hay asociaciones, digo, el cerebro guarda asociaciones semánticas, digo, relaciona personas con personas, personas dentro de una misma categoría. Entonces, andás a ver la unión que hay en tu cerebro entre tus padres. Eso es verdad, porque uno dice, no, y en el sueño hablé con DiCaprio, ahora nunca hablé con la taza. Hablé con DiCaprio. Claro. Por lo menos hay una relación. Claro, porque tiene que ver también con lo que vos viviste en el día y con, de vuelta, el procesamiento de esa información cuando nosotros dormimos, el cerebro repite la información que aprendió durante el día, durante los días anteriores y la guarda, ¿no? Como la que lo va pasando de un almacén que es más temporal a un almacén que es más a largo plazo. Se van como repitiendo esos recuerdos para quedar grabados en nuestro patrón cerebral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para irnos tranquilos, entonces, no tiene contraindicaciones, el déjà vu no tiene contraindicaciones, no necesariamente tiene que ver con haber vivido algo traumático o extremadamente feliz o extremadamente triste. No, sí el déjà vu puede ser, en este momento tenemos un déjà vu o... Me gustó como lo dijiste, no necesariamente, definitivamente el déjà vu no tiene que ver con algo traumático y uno no lo vive así, sí decir, como trajiste el tema y me parece relevante, que cuando hay una situación completamente diferente, hay una situación traumática que puede terminar o no en un problema de estrés postraumático, los recuerdos se vuelven imágenes de aquello que o bien se anulan o bien hay recuerdos recurrentes. No es un déjà vu, es la situación traumática que vuelve, ¿no? Pero sí son todos fenómenos que están asociados a la memoria dentro de, obviamente, otras habilidades, funciones, procesos o contenidos, pero sí hay una cuestión, por ejemplo, en el trauma y la memoria también, ¿no? Que es interesante. María, muchísimas gracias por decirlo. Gracias a ustedes por invitarme.